Hola, amigas y amigos, hermanas y hermanos, todos los que tengan oportunidad de ver, de oír, ver y leer en la palabra de Dios estas doctrinas. Está la doctrina número 22, que tiene como título ¿Cómo ordeno lo que pienso? Vamos a dar inicio a la lectura en el libro de Proverbios 15:28. Dice de la siguiente manera: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El justo piensa para responder. Qué bueno es esto. No damos respuestas a la ligera, sin pensar si está correcto o no está correcto. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Con qué lo endereza? Con mandamientos. Proverbios 24:1 y 2. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. El versículo 24, capítulo 24, versículo 2. Porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. El malo piensa es en robar, dice la palabra. Romanos capítulo 8, verso 5 dice así. Esto es para los creyentes. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El hombre malo, ¿no? Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, eso es aquí. Piensas en Dios, sabiendo en todo momento que está allí Dios en tu espíritu. Esto es lo más glorioso, que usted pueda saber con claridad que Dios está en ti, y no porque me lo aprendí o me lo dijeron por allí, no, que tú tienes al Señor, no, aquí es que usted lo va a conocer. En lo que avance en el conocimiento de doctrina, usted va a conocer al Espíritu Santo. Va a saber cómo habla. Él te va a dar testimonio, no solamente testimonio, te va a hablar porque Él habla. Ajá. Zacarías 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Cuando tú piensas mal de otra persona y no te arrepientes, eso está en pecado. ¿Y sabe por qué está en pecado? Porque cuando usted no conoce los mandamientos, hay cosas que usted cree que están bien y las hace. Pero la Biblia, por eso el mandamiento. Porque hay cosas que uno las ve como insignificantes, sin embargo son pecados, y uno está en pecado y no lo sabe. ¿Qué te parece? Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que yo aborrezco, dice Jehová. Qué tremendo, ¿no? Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A veces le dicen a uno, mira, pero es que hay que guardarlo allá, las cosas del Antiguo Testamento, porque Jesús no vino a desobedecer la ley. Sí, exacto, eso es correcto, pero ¿y tú te has mandado o llamado o puesto para guardar cosas del Antiguo Testamento? Ahí está el asunto. Para hacer para pagar diezmo. ¿A dónde dice el Nuevo Testamento eso? ¿A dónde dice el Nuevo Testamento que hay que hacer culto?
¿A dónde dice el Nuevo Testamento que hay que estar haciendo vigilia? ¿A dónde dice el Nuevo Testamento que hay que hacer retiro? ¿A dónde dice el Nuevo Testamento que hay que dar primicia? ¿A dónde dice el Nuevo Testamento que hay que dar primicia del primer año, haciendo primicia, ayuno de primicia, a principios de año? ¿A dónde? No, ninguna parte. Ahora, Mateo 6:7, Jesús dijo, orán y orando. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Por ejemplo, el tema de orar. ¿Por qué y cuando Jesús le reconoció eso, le recomendó, le dijo que cuando oraran? ¿Por qué se oraba ya de esa manera? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo. No había iglesia. Estaban los que iban a dirigir la iglesia así, los apóstoles. Pero no había iglesia como tal. No aparecía por allí. El reino de Dios era que se nombraba, pero no iglesia. Ahora, ¿qué sucede? Ese tema de orar, cuando Jesús, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Señor. Y Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en la tierra, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora el reino ya vino. Y para hacer la voluntad como allá en el cielo. Así también en la tierra. ¿Qué hicieron los apóstoles? Guardaron mandamientos. Y usted tiene, para que se cumpla eso, tiene que guardar mandamientos. Pero no vas a estar orando ahora todo el tiempo el Padre Nuestro como una regla básica, ¿no? Como una doctrina. Eso fue para ellos allá. Pero ahora no. Ahora es por el Espíritu y en el Espíritu. Y en el Espíritu. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Pero ¿a dónde? ¿Con los hermanos? ¿O con allá en la iglesia evangélica? No. En el Espíritu. Cada quien en su espacio. O en su lugar. Mateo 9:4. Conociendo Jesús los pensamientos. ¿Por qué estamos aquí tanto los pensamientos? Porque el título de la doctrina es ¿cómo ordeno lo que pienso? Conociendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pensar mal, cuando dice ¿por qué piensa mal? Quiere decir que también uno puede pensar bien. ¿Sí? Uno puede apartar el mal pensamiento y ponerse a pensar bien. Pero ¿cuándo es que usted piensa bien? Cuando tiene el Espíritu Santo. Porque según el versículo que nos mencioné hace poquito, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando tú no tienes el Espíritu Santo, tú vas a pensar mal todo el tiempo. Porque piensas en las cosas de la carne. Para usted pensar bien, tiene que tener el Espíritu Santo. Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Hay la diferencia que hay allí en el área de pensar. Allí está. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, guerra. Hay unos que dicen, por ahí hasta lo predica, pues. Oh, ahora viene lo mejor. Es más, viene un avivamiento. Falta el avivamiento. ¿Y a dónde aparece el avivamiento en la iglesia, en el Nuevo Testamento? Ellos no hablan como está en la Escritura. La iglesia evangélica. Mateo 16:8. Y entendiéndolo Jesús. ¿Qué entendió? Los discípulos estaban con una preocupación porque no habían llevado pan. Se les había olvidado comprar el pan. Y cruzaron el lago, y cuando estaban al otro lado, Jesús se dio cuenta que ellos estaban allí, pensando, diciendo, oye, ¿será porque no trajimos pan que el Señor nos dijo que nos guardáramos en la levadura de los fariseos y los saduceos? Y Jesús le dijo, entendiéndolo, Jesús le dijo,
¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y no entendéis, no entendéis que no es la levadura, por el pan, que os dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y entendieron que era por la doctrina, le hablaba era de la doctrina. ¿Cuál era la doctrina de los fariseos, los saduceos? Los rudimentos de la ley. La ley allá, y ahí está. Aquí está la ley. Los rudimentos de la ley están aquí. Pero esto que dice que es la doctrina de demonios, esto es otra cosa. No pasan muchos días que la gente comienza a hablar cosas. Y ya, de paso, muchos ya hablan. Mira el viejito, dice, cuidado de que no quiere que vaya para el culto. Pues el culto no aparece, ese culto no aparece en la Biblia. El culto que es de los evangélicos, la iglesia evangélica. Mateo 22, 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Y el 42, 22, 42. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Ajá. Ellos pensaban, por eso toca la parte de pensar. Ellos pensaban que era hijo de David. ¿Y por qué lo pensaban? Porque la Biblia lo dice. Ellos no citan la Biblia. La escritura dice, no, en tal parte, no. Ajá. Marcos 6:49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo es temeroso a las cosas ocultas. Siempre anda así, tú sabes, rezagado. Él piensa que debajo de cualquier hoja puede haber una culebra, dijo alguien por allí. Ahora sucede que vieron a Jesús caminando sobre el mar, sobre las aguas, y dijeron que había un espanto. No es para menos, ¿no? Pero si ellos estuviesen estado llenos del Espíritu Santo y del conocimiento de la Escritura, no se asustan. Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo, cuando tú ves un espanto, por decirlo de alguna manera así, generalizando, ves un demonio, es porque primero el Espíritu Santo te permite que tú lo veas. Y tú no te vas a asombrar, no vas a estar de miedo, uy, que no encuentro qué hacer temblando. No. Y ellos vieron a Cristo sobre las aguas y dijeron que era un espanto, porque yo estaba en la carne. El que está en la carne está temeroso, miedoso, dicen por allí. Todo le da miedo. Pero usted en Cristo no, usted te aparece el diablo, lo echa afuera. Porque de paso, vamos a decirlo así, de paso, la palabra dice que nosotros somos puestos para probar los espíritus si son de Dios. Para conocer los espíritus. Entonces le aparece Satanás y entonces usted tiene el Espíritu Santo. Cuando lo veas, es porque el Espíritu Santo ha permitido que tú lo veas y te tiene preparado no para que te comiences a temblar, ¿no? Sino para algo va a decir el Espíritu Santo allí. Usted tiene que ver y no asombrarse. Ajá. Oír e identificar. Cuando dice ya, usted va a conocer los espíritus aquí. ¿Cómo habla un espíritu? ¿En quién? Cuando dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar.
Ni en vuestro modo de pensar, ni por espíritu. ¿Cómo sabes tú que un espíritu está por allí? Un espíritu habla y tú no te vas a dejar mover de tu modo de pensar. Allí, firme. Ni por espíritu, ni por palabra. Alguien te predica. No, tú vas a revisar eso. ¿Con qué? Con los mandamientos. Aquí todo se mide con los mandamientos de Dios. Aquí no se mide ni con mi opinión, ni mi punto de vista, ni algo por el estilo, ni mucho menos con rudimentos. Es con las doctrinas de Cristo que tú vas a medir todo. Tanto usted como lo que tiene al frente. Todo se mide por los mandamientos de Dios. No hay nada más legal y más puro que los mandamientos de Dios. Esa doctrina es lo más glorioso que yo he visto y que no hay otra cosa. ¿Qué más puede haber allí después de ahí? No, nada. Porque si hasta Cristo guardó los mandamientos, porque son importantes. Cristo no guarda tonterías, basura, cosas raras. No, guardó mandamientos. Evangelio de Juan 15:10. Dice así. Jesús dijo a los discípulos, le dijo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjate esto. Cristo guardó mandamientos y uno a la iglesia le dice, ¿hay que guardar mandamientos? No guarda mandamientos nada. Está bien. Son más atestados que Cristo. Cristo guardó mandamientos y aquellos no, hacen el culto. Que tú no ves, que tú mides los evangélicos con la Biblia, los meten en la Biblia, no pasan. No pueden entrar. Cristo guardó mandamientos y los pastores y los ministros no guardan mandamientos. Y entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a conducir ese pueblo que es mayoría? Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Los escritos son más poquitos. Los que puso el diablo son mayoría. ¿Cómo vas a hacer para conducir ese pueblo? Y Dios te va a pedir cuenta. Lo más asombroso es que no hay nada que escape aquí, chico. A mí me dieron esto y yo tengo que entregar cuenta de esto que me dieron. Y no, me lo van a pedir completico así, sin ocultar nada. ¿Por qué no le dijiste a aquella iglesia que yo te dije cuáles eran las cosas que había que decir? ¿Por qué no le dijiste a esa iglesia que estaba mal, que había que guardar mandamientos? Pues yo sí le digo que tiene que guardar mandamientos, así me corten el cuello, chico. No, yo no me puedo parar. Que a usted le cae mal, bueno, eso no es, ponga eso por otro lado. Es tu alma la que está en juego. A ver si tal vez de allí, como dice por allí, según de Timoteo 24 al 26, dice así. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con misericordia corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Tal vez Dios allí hace algo, o mucho. Tal vez Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahí están a voluntad del diablo. Pues la Biblia dice que son hijos de él. Y entonces, aquí vamos a hablar un montón de cosas en lo que arranquemos con la amplitud de estas lecturas, de estas doctrinas que estamos dándole lectura. Eso es para que usted vaya despertando ahí poco a poco. Ahí vaya observando. Vaya cuadrándose con esa Biblia. Vaya, métase en esa Biblia. Por eso estoy dando la cita para que usted busque y analice. Vamos a seguir aquí. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. No había otra chance, otra cosa que hacer, gritar. Asombrado. Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis.
Quiere decir, cuando dicen no lo piense, no piense tal cosa, usted tiene la posibilidad de pensar otra cosa. Dejar de pensar esto y pensar en aquello. Cuando Jesús dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Por qué piensas mal? Tú no puedes pensar lo bueno. Ah, tiene que tener el Espíritu. Tiene que tener el Espíritu Santo para poder pensar en lo bueno, porque los que son de la carne es lo que piensan en lo malo. Piensan en las cosas de la carne. Y la carne no piensa en estas cosas buenas. Nada sirve. Que se llama el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Peor que el diablo. Eso, viejo hombre. El pecado que mora en mí, dijo Pablo. Seguimos. Pero cuando los trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, no se preocupa. El Espíritu Santo él se va a cumplir eso, no se le escapa nada. Es un Espíritu glorioso, es lo más grande. Dice la palabra, y nosotros, voy a dar una cita aquí, para que usted sepa qué es lo que tiene. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12. Dice así, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Mire, ¿cuál es el espíritu del mundo? El espíritu del anticristo, ese que mueve la iglesia allí. Ese que está al frente de la iglesia evangélica, el espíritu de iniquidad. Se llama el espíritu del mundo, el misterio de iniquidad. Ajá. El espíritu de error. Tiene varios nombres. Y es el espíritu. ¿De dónde viene la palabra iniquidad o el inicuo? El anticristo. Es el espíritu del anticristo. Ese mismo. Está en la Biblia. Dice el que se mueve allí. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando tú tienes el Espíritu Santo es que valoras esto. De otra manera usted no puede valorar esto. Los mandamientos de Dios. No hay nada. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo sí vas a reconocer que te vas a dar cuenta que es lo que Dios te ha dado. Lucas 12:40. Vosotros pues también estáis preparados porque a la hora que no pensáis o no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que usted no piensa. Por eso tiene que estar preparado. ¿Qué es estar preparado? Lleno del Espíritu Santo y de mandamiento. Y si usted está durmiendo a la hora que venga Cristo, porque van a estar uno durmiendo. ¿Y entonces cómo va a hacer? El que está durmiendo no está pensando. Está en reposo. Ajá. Por eso que dice, pero está preparado, pero vosotros también está preparado. Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hechos 4:25. Dice que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Todo lo que los pueblos piensan, allí en la aglomeración de gente, son cosas vanas. Todo. Hechos 8:22. Arrepiéntete pues, este fue un mago llamado Simón. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque los que... Dice así, mira, esto fue Simón, nuevo creyente. Había creído con Felipe y entonces allí en Samaria. Y la iglesia, los apóstoles supieron que en Samaria habían recibido también la palabra de Dios.
y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando llegaron allá se encontraron con los creyentes, por supuesto, y allá estaba Simón, y viendo que estos hacían milagros y sanidades, oraron por, Pedro oró para que los creyentes recibiesen el Espíritu Santo, y él dijo, bueno, yo tengo plática, yo puedo pagar para que me dejes ese poder, para yo repartirlo también a los demás. Y Pedro le dijo, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás tal vez te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Ah? Y entonces él dijo, oye, pide a Dios para que ese mal que tú has dicho no me caiga sobre mí. ¿Ah? Pero Pedro tenía un problema también allí, que ellos no tenían doctrina, porque si han tenido doctrina hace aquello que dice allá en Gálatas capítulo 6, verso 1. Cuando tú tienes mandamientos, tú arreglas las cosas con misericordia. No así. Porque si yo digo estos se van a perder, pues yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. ¿Cómo se va una persona en la iglesia que no guarda mandamientos de Dios? Tiene otra forma de doctrina. ¿Cómo se va? Eso no lo estoy diciendo yo porque yo no tenga desconocimiento. Lo digo porque tengo conocimiento de esto. Y entonces viene Pedro y le dice a aquello, ¿pero qué dice Gálatas allá? 6.1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Ves? ¿Te das cuenta? No así como le dijo, tal vez Dios te conceda que te arrepientas porque veo que estás hundido en la amargura. ¿Eh? Le echó una maldición en vez de reprenderlo con la palabra o enseñarlo o ayudarlo. Y el hombre todavía le dice que ore a Dios para que eso no le caiga a él. La maldición que tiró Pedro. Pedro no tenía conocimiento de doctrina, no habían empezado la doctrina, estaban pequeños pasitos estaban dando en el área de doctrina. Pablo fue el que amplió la doctrina. Usted ve las cartas de Pedro, de Juan, pequeñas, ok, contundentes, todas buenísimas. Pues ellos recibieron por el Espíritu Santo también. Pero el que amplió la cantidad de doctrina, el apóstol Pablo. Ahí está, la mayoría está el apóstol Pablo. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Allí piensan uno. Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Cuando una persona está en esas condiciones, que está pensando que algo es inmundo, y uno tiene doctrina, y uno le dice, mira, vas a tener que dejar de pensar esto. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice la palabra. Ahí te va a traer palabra del Espíritu. Y la persona deja de pensar así. ¿Por qué? Segunda de Corintios, para los que nosotros con los mandamientos llevamos a las personas a la obediencia a Cristo. Mira esto. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. Dice, aunque andamos en la carne. Vamos a leerlo para que yo me lo sé, pero vamos a leerlo. Segunda de Corintios. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Una persona está así.
nosotros le quitamos ese pensamiento y lo ponemos a pensar y lo llevamos a Cristo. Para que piense de la manera correcta. Esto es lo grande aquí. Esto es lo grande aquí, que usted para todo encuentra Biblia ahí, para que enderece el hermano, enderece los pasos. Primero lo enderezo yo. Porque si yo no entiendo eso, ¿cómo te voy a enseñar? Cuando tú me hagas una pregunta o tú tengas un problema encima, ¿y cómo te llego yo? ¿Qué te puedo decir? Hace curso. A decirle a Dios que te ayudes. Y cuando Dios me ha dado unos mandamientos, que es la única forma que usted y yo podemos enderezar los pasos. Cualquiera que sea la dificultad, pues para eso son los mandamientos. Y por eso Dios capacita a uno. Porque usted y yo necesitamos ser perfeccionados. Y el primero que perfecciona a uno es el Señor. Cuando Él dijo así, Efesios 4, 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con un solo fin, a fin de perfeccionar a los santos. Cuando una persona piensa así, que oye, esto es inmundo, pero y bueno, Cristo no limpió todo, pues. ¿Ah? Todo. Entonces, esto es un defecto que tiene esta persona aquí. Que no está perfecto la persona, está imperfecto, tiene una dificultad allí. Y él dice que a fin, mira a los ministros, porque cuando entremos en el área de los ministros, que vamos a ampliar bastante, dice a fin de perfeccionar a los santos. Eso entramos nosotros en el área de la perfección para enseñarlo, hermanos. Salga de ahí. Eso no está bien porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. Del Espíritu Santo te va a traer la palabra. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ningún torcido puede caminar en ser cuerpo de Cristo. Una persona llena de dudas y de problemas allí. Que todo es malo, todo es malo. Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. ¿Cómo es que entonces aquí hay algo? Que no, esto es inmundo. ¿Quién te dijo eso? Hay gente que le hace daño cualquier jugo, una cosa, el alimento le hace daño, o tiene no será malo. Que él no sabe nada. Ahora, cuando tenemos mandamientos, con esos mandamientos, los llevamos a Cristo a pensar como creyente lleno del Espíritu Santo. Que vamos a desenredar un montón de cosas. 1 Corintios 4, 6. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Usted debe pensar como está en la Biblia. Si la Biblia dice que todo fue limpio cuando le dijo a Pedro, allá que Pedro le dijo, le mostró un lienzo que venía Pedro, tenía hambre por allá en Jope. Le mostró un lienzo y habían animales de todo tipo allí. Y Pedro tenía hambre y él le dijo, Pedro, mata y come. Y él le dijo, no, Señor. Ninguna cosa común o inmunda ha pasado por mi boca. Y él le dijo, no llames tú común lo que Dios ha limpiado. Si Dios limpió eso, ¿por qué te dice aquí que hay que corregirlo? Eso se corrige, se le enseña. No, mira, sobra espacio. Esto es grande aquí en Cristo. Es una maravilla cuando uno se le mete a un montón de hermanos ahí y le dice, mira esto. Y usted la pregunta suya, ¿cuál es? ¿Qué es a ti? No, hermano, esto. Mira, aquí la Biblia dice esto. Entonces le viene la Biblia encima a uno. Yo no había visto esto. Seguimos. Y digo seguimos porque yo no estoy solo. Escúchame esto. Esto es para creyentes. Porque no puedo, yo no soy de nombre. Yo soy cristiano y Cristo está conmigo y el Espíritu Santo también. Y por eso digo nosotros. Porque está a mi lado. Yo estaré con vosotros. ¿Y tú crees que Cristo miente? No, no miente. Y eso no es imaginario que yo sé que tengo a Cristo. No, está allí.
de otra cosa. Tú eres glorioso. Tú eres grande. Uno vive aquí esto en vivo, allí. Y el Espíritu Santo aquí, que te habla todo el día y todos los días y cada rato. Eso es Dios y Dios y Dios. ¿Ah? Dígame, cuando está uno enseñando esto, la exposición de tus palabras alumbra. O se le abre el entendimiento a uno con esto. Entre allí, le recomiendo eso, es lo más grande. A veces que a uno le provoca es como gritarle. Este ser no aguanta. El gozo. Las cosas que uno quisiera hablarlas todas al mismo tiempo porque son tantas. Es enorme. Como está en la Escritura. A no pensar mal de lo que está allí, dijo el apóstol. 1 Corintios 7:40. Pero a mi juicio, esto es con respecto a las mujeres que no se han casado. Pero más dichosa, dijo Pablo, será si se quedara así, sin casarse. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Eso de que yo tengo el Espíritu de Dios y hay cosas que yo las hablo, pero las hablo con fundamento bíblico. Y el Espíritu Santo los aprueba. ¿Le parece bien? Cuando se manifestaron los que puso el diablo allá en Hechos capítulo 15. Es otro tema buenísimo que está allí, de la iglesia. ¿Cuándo fue que se manifestaron los hijos de Dios junto con los hijos del diablo? Allá del trigo y la cizaña que dijo Jesús. Mateo 13, 24, 25 y 26 y 27. Que se cumplió. Y entonces la iglesia decidió hacer cartas, enviar cartas a las congregaciones. Allá en Siria, en Damasco, en Antioquía, por todas esas partes donde ven unas congregaciones allí, decidieron escribirle de que no guardaran nada de la ley. Y en el verso 28, eso es Hechos 15, 28 y 29, dijo, porque ha parecido bien, dijo los apóstoles, dijeron en la carta, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que no guardéis nada de estas cosas, que solamente que te abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Pero la decisión que tomaron los apóstoles les pareció bien al Espíritu Santo. Por eso cuando tú haces esto, eso es grande. Hermanos, esto es 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, con madurez. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, este versículo ya lo hemos superado. Porque si tú tienes el Espíritu Santo, tienes todo. Ya no tienes que decirle, Señor, dame sabiduría. No, tienes el Espíritu. Y a Cristo que te abre el entendimiento. No tienes necesidad de eso. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada, dijo Santiago. Santiago 1:5. Santiago 1:6 dice así. Pero pida con fe. Está recomendando la fe. Pero sucede que tú en Cristo fortalece la fe. Y si pide, por ahí tengo un versículo que dice, así, Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
Entonces, ya no tiene que estar, yo te lo voy a pedir con fe y a veces esfuerzo en la fe. Eso se llama acto de fe. Ajá. Cuando dice Santiago aquí. Pero ellos no tenían mucha doctrina, ellos no habían desarrollado todavía. Pues las doctrinas estaban dispersas, no es que eran cartas que mandaban, después que se aglomeró todo eso, hicieron la Biblia. ¿Qué te parece? Nosotros estamos en mejores condiciones que montones de ellos. Y ahora, más que montones de los que están aquí, con los mandamientos de Dios revelados. Pues ¿quién habla esto? Explícame, los pastores, pues. Y hablan bonito los pastores, los predicadores. Oye, mueven masa. Están al frente de megas congregaciones. Pero no guardan mandamientos. Eso es el asunto. Y uno que... Ay, Dios me ha dado mandamientos. Y yo se los doy, envío por aquí a los hermanos. Porque el que está interesado en esto se le puede decir hermano. ¿Sí? Jesucristo en una oportunidad estaba predicando y llegó la mamá, la madre María, y los hermanos y las hermanas, y alguien le dijo, mira, ahí está tu madre y tus hermanos y tus hermanas que te quieren hablar. Y él dijo, ¿quién es mi madre y mi hermano y mi hermana? Y señaló a los discípulos, he aquí mi madre, mi hermano y mi hermana. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana, más nadie. ¿Qué tal? Pero yo les puedo decir ya mi hermano, porque uno va viendo. Yo me reviso allí y yo me doy cuenta quién es el que está haciendo seguimiento o cuántos. Esos que van por ahí aumentando poco a poco. Ahí va. Eso encuentran cosas aquí. Y que esto le sirve a alguien que me haga seguimiento, pero con premeditación. Así como viendo dónde están los defectos. A mí me vas a encontrar defectos, pero a estos mandamientos no. ¿Eh? Por eso yo no hablo de mi testimonio ni mi punto de vista. No. De los mandamientos, porque eso es lo único. ¿Qué te puedo yo ofrecer? Esto, que me lo dieron. Más nada. Yo no tengo nada que dar. Dice así. Pero pida con fe, no dudando nada. Para duda tenemos mandamientos, pero montones. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:7. No penséis, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si tiene duda, no recibe. Malaquías 3:16 y 17 y 18. Dice así. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él. Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mira esto. El 17 dice así. Y serán para mí especial tesoro. Cuando tú piensas en Dios, eres un especial tesoro para Dios. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, y va a actuar prontico, viene la ira de Dios para este planeta. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo y al que le sirve. Perdón. Estos acontecimientos están la ira de Dios, luego el juicio final, dos acontecimientos asombrosos, pues. El verso 18 de Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis. Cuando usted guarda el mandamiento y piensa en Dios, porque la única forma de pensar en Dios tiene que tener el Espíritu Santo y los mandamientos, he dicho. Cuando usted está allí, usted se va a dar cuenta y va a tener discernimiento y va a ver la diferencia
entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Usted se va a dar cuenta. Eso lo va usted a detectar. Usted se va a dar cuenta quién es de Dios y quién no es de Dios. Pero uno ve allí, yo estaba ahí también, cualquiera que decía gloria a Dios, un cristiano, gloria. Es un cristiano, no. No es así. Es como dice la Escritura. Hay que pasar por aquí por los mandamientos, no hay otra forma. Lástima que estamos en los últimos días. O en, ¿sí? Último tiempo. No hay últimos en plural, no. El último tiempo. Tenemos la venida del anticristo y la venida de Cristo. La venida del anticristo es la última señal para la iglesia. ¿Qué tal? Y está que se presenta. Una de las cosas que va a tomar el anticristo es el nuevo orden mundial. ¿Eh? El nuevo orden mundial. Hemos leído 28 versículos de esta doctrina. ¿Cómo ordeno lo que pienso? Así que hasta pronto. Que la paz de Dios sea con ustedes. Hemos dado lectura a esta doctrina y luego continuamos con la otra, que es la 23. Cómo renovarnos en el espíritu de nuestras mentes. Paz a vosotros.